Un saludo a todos ustedes. Quien les habla es el profesor Romer Martínez Plaza, maestro en el Distrito Educativo de Misque. En esta oportunidad les voy a hacer una socialización del trabajo realizado, un trabajo de investigación realizado sobre la revitalización lingüística del quechua con estudiantes de secundaria en el Distrito Educativo de Misque. Bueno, básicamente este trabajo consiste o es realizado en la unidad educativa Coronel Gualberto Villarruel, una unidad educativa del área rural que consta de 7 unidades educativas. Prácticamente esta unidad educativa es la central. Quienes han participado en esta investigación han participado los estudiantes de secundaria, los padres de familia, los maestros, tanto en acciones de vitalización en nivel oral y también escrito. ¿No? A manera de hacerles un pequeño bosquejo, vamos a hacer reproducción de algunos videos. Este video, por ejemplo, representa al desarrollo del aula cultural con el uso de la lengua originaria quechua. También hemos tenido como algunos teatros en quechua realizados por los estudiantes de nivel secundario. ¿No? Básicamente, entonces, este trabajo trata de la revitalización. Bien, en ese sentido, vamos a hacer una pequeña introducción a este trabajo. Básicamente, este tema de la revitalización surge eh, del problema identificado que es el desplazamiento de la lengua quechua en los procesos educativos. ¿Eso qué significa? Que si bien los estudiantes, bueno, que la unidad educativa es de un contexto de predominio o quechua en el nivel oral, en la unidad educativa y los procesos educativos pues han sido puestos en segundo plano. ¿No? Es por esa razón que lo hemos definido el desplazamiento de la lengua quechua en los procesos educativos, ¿no? Existen varias investigaciones sobre esta temática que es muy interesante, que puede aportar al trabajo de, de una educación con pertinencia cultural y lingüística. Tenemos, por ejemplo, a Félix Pazzi, quien hace un análisis sociológico de la implementación de la EIB con su obra Etnofagia Estatal, quien expone aportes muy interesantes sobre el uso de la lengua y la educación con pertinencia cultural. Asimismo tenemos a Paul Montellano, un estudio que él realizó en Sucre sobre la implementación igual del uso de la lengua originaria, tanto en el plano de la lectura, oralidad y escritura, ¿no? Y también tenemos algunos aportes de Inge Shigra, Tina Saranta, una finlandesa que va impulsando el proyecto de la educación del programa del PROIB Andes en la Universidad Mayor de San Simón y otras investigaciones que nos han logrado facilitar comprender esta temática de investigación. Entonces, básicamente nuestros objetivos son identificar los factores sociolingüísticos, es decir, qué factores están impidiendo para que haya este desplazamiento. También caracterizar el nivel del uso del quechua, cómo se utiliza, dónde se utiliza, quiénes lo utilizan, ¿no? Y de qué manera lo utilizan. Y también nuestro proyecto eh, nos permite, eh, a ver, vamos a hacer un poco la presentación. Básicamente, ¿ya? Básicamente, también para reflexionar la realidad lingüística. Bueno, no lo lograba ver, perdón. Eh, a partir de qué se ha hecho esta revitalización o a trabajar sobre esta temática. Bueno, pues como maestros, bueno, en este caso estoy como director, he aplicado algunos instrumentos de investigación como la autobiografía, he aplicado la guía de observación, el acompañamiento, entrevistas a los diferentes actores como estudiantes, maestros y padres de familia, del que ha emergido, ¿no? Esta problemática en el ámbito educativo. Y pues para que estos actores estén involucrados, mi persona junto con algunos maestros hemos impulsado la conformación del comité impulsor del uso del quechua, ¿no? Que aquí tenemos el acta plasmado en, de aquellos maestros que están con este proyecto de aportar, ¿no? A la educación intercultural plurilingüe. ¿Bajo qué metodología hemos abordado esta temática? Hemos abordado
a través del enfoque de la investigación decolonial, un enfoque que está generando ruptura epistemológica ante la ciencia absolutista, eh, eh, antropocéntrica, ¿no? Y planteando siempre una epistemología ecológica, plural, que respete la diversidad. Entonces, para ello hemos asumido dos enfoques. Bueno, el enfoque mixto. El enfoque mixto, ¿por qué? Porque hemos tomado tanto cuantitativo y cualitativo. A partir del cuantitativo hemos determinado la cantidad de la cantidad de la situación lingüística, de la situación bilingüe, monolingüe de los actores y también el avance que ha habido, ¿no? Después de la implementación del proyecto. Por otro lado, con el enfoque cualitativo, hemos recuperado reacciones, emociones, sentimientos y apreciaciones personales que son de carácter fenomenológico, ¿no? Para poder desarrollar nuestro tema de investigación. Las técnicas e instrumentos que se ha utilizado durante toda la investigación han sido la guía de observación, el acompañamiento, la autobiografía, testimonios personales, se ha participado en reuniones, en ferias, ¿no? De las que se ha recogido la información. Bueno, concretamente, ¿dónde queda esta unidad educativa? Bueno, en el mapa ustedes van a poder apreciar. Estamos aquí en Misque, hay un río, ¿no? Estamos prácticamente a unos 14 kilómetros del centro poblado de Misque. Como les decía, la unidad educativa es del área rural. En este contexto hemos hecho el análisis de la situación del aula, del patio, para poder determinar, ¿no? Cómo se encuentra la situación lingüística en esta unidad educativa, ¿no? Entonces, ellos son los que han sido partícipes y han trabajado en este proyecto. ¿Y cómo hemos recopilado la investigación? Bueno, anteriormente les decía, la guía de observación, diario de cambio, testimonios personales, diálogos, libro de actas que nos han servido para poder recopilar, organizar y analizar la información. Y para ello hemos creado una base de datos en el Drive de la cuenta de Gmail, donde hemos almacenado diferente información consistente en imágenes, videos, también algunos archivos de grabación de las entrevistas, ¿no? Y hemos hecho respectivamente el análisis crítico, siempre rescatando la literatura que tiene este enfoque de romper el absolutismo epistemológico. Bien, a partir de esa metodología aplicada, y después de haber aplicado nuestro proyecto de transformación que consistía en revitalizar la lengua, hemos logrado, ¿no?, nuestros resultados de la siguiente manera. ¿Ya? Hemos visto los resultados aplicados, logrando la inclusión del uso de la lengua quechua en el desarrollo curricular. Se ha visto el fortalecimiento de la didáctica y estrategias metodológicas interculturales y también hemos incidido, yo diría, en perspectivas sobre la valoración positiva de la lengua originaria. En ese sentido, ¿qué hemos logrado encontrar en esto de la inclusión? Inicialmente en el diagnóstico sociolingüístico en la unidad educativa Cornel Gualberto Villarruel, ¿no?, hemos visto que de, de 16 maestros que trabajan en aula, 13 son bilingües y 3 son monolingües de lengua castellana. Y de los estudiantes hemos logrado ver, miren, hay una tasa elevada de bilingüismo, 132 estudiantes bilingües, es una buena cantidad, y 25 estudiantes monolingües en castellano y 15 estudiantes monolingües de lengua originaria. Quedan muy pocos estudiantes monolingües, hay predominancia de la lengua, del bilingüismo, ¿no? Por otro lado, ¿qué hemos hecho para incluir en el uso de la lengua originaria quechua? Ya hemos realizado actos cívicos con conducción en lengua originaria, hemos desarrollado como la entonación del himno nacional, hemos realizado escrituras en quechua, si pueden ustedes apreciar, ya. En el nivel primario, en el nivel secundario también, que posteriormente seguramente lo vamos a observar. Después de eso, miren, hemos tenido un interesante resultado. Tenemos ahí un contraste. Los maestros, ¿no? ¿Cómo utilizaban el quechua?
si bien teníamos bilingüismo, ¿no?, en los estudiantes, miren cómo se utilizaban cómo utilizaban los maestros el bilingüismo en las clases. Porque primero los estudiantes, 35 estudiantes utilizaban el bilingüismo antes del proyecto, pero después del proyecto, 83 estudiantes. Antes del proyecto, ¿cuántos maestros bilingües utilizaban la lengua originaria en el aula? 4. Después del proyecto, 10 maestros, ¿no? Hay una interesante, hay un interesante resultado, ¿no? Eh, Eso, por otro lado, hemos tenido algunos testimonios sobre el uso de la oralidad, ¿no? Como, bueno, hay un estudiante que nos dice, es de quinto de secundaria, en ese entonces, el 2024, dice, no, antes sabíamos entonar en quechua el himno nacional, pero creo que los profes han decidido años atrás dejarlo, a pesar de que la mayoría de nosotros hablaba, pero este año fue algo diferente, ¿no? Entonces hemos tenido que repasar lo que sabíamos y lo que no y los que no están aprendiendo. Es decir, nos dice que antes ya ellos entonaban, pero lo han dejado, ¿no? A ver, otro testimonio nos dice, el quechua más utilizamos entre amigos, con confianza hablamos, pero en clases, en sociales hemos hecho las presentaciones en quechua, cuando nos tocaba exponer, dice, ¿no? Respecto al desarrollo de contenidos, muchas veces hemos siempre aplicado la educación bilingüe, dice el maestro, pero muchos de los colegas maestros actualmente no aplican. Pero esta vez con la producción y todos los cursos de nivel secundario en artes plásticas hemos elaborado mensajes en quechua para el cuidado de las plantas, dice, ¿no? Entonces hay testimonios que nos indican que ha habido de alguna manera la inclusión del uso del quechua en el desarrollo curricular, ¿ya? En el fortalecimiento de la didáctica, vamos a, miren, se ha visto desarrollo de exposiciones. Los maestros han preparado a los estudiantes para que ellos puedan exponer en lengua originaria, por ejemplo, en el caso del Mastacu, su consistencia. Algunos maestros han elaborado algunos TikToks. A ver, vamos a escuchar que tiene que ver con... Hola amigos, yo soy estudiante de la Unidad Educativa Coronel Gualberto Villasbel y junto a mis compañeros vamos a presentar algunas reflexiones sobre la convivencia pacífica en el idioma originario de los indígenas, que sería el quechua. ¿No? También hemos recogido algunos testimonios. Entonces, se ha visto, ¿no?, que los maestros, bueno, los que han participado activamente han logrado desarrollar la lengua originaria en quechua y también han utilizado tal vez el TikTok, que a muchos estudiantes nos llama la atención, ¿no? Por otro lado, creo que ha sido bien interesante también esto de innovar. Hemos sido partícipes la unidad educativa en concurso de INISQUE, con diferentes unidades educativas. Hemos salido el primer lugar, ¿no?, en el que todos los colegios participaron en lengua castellana, pero nuestra unidad educativa en lengua original. Educativa Teófilo Navia. Vamos a escuchar donde... A ver. Vamos a hacer... Entonces, ha sido una actividad muy interesante, una experiencia para nosotros. Y posteriormente también hemos sido ganadores en el concurso de TikTok de plan internacional, justamente con mensajes de prevención de violencia en lengua originaria, ¿no? Yo creo que estos resultados nos permiten seguir avanzando en esto de la revitalización. Por otro lado, sobre las perspectivas, bueno, las perspectivas realmente son variadas. Para que nosotros podamos concientizar a los padres de familia sobre las contradicciones que hay, hemos trabajado también con Cedesco. El personal de Cedesco ha impartido talleres que ellos encaran sus proyectos, pero en lengua originaria. Esta primera imagen representa a un taller exclusivamente para madres de familia, donde la facilitadora ha socializado sobre el cuidado del medio ambiente en lengua originaria. En un segundo taller estaba dirigido para padres y madres de familia, donde también ha sido socializado el cuidado y protección de la adolescencia. Y una temática muy interesante, ¿no? Y también hemos visto que para poder que los padres de familias sean conscientes un poco sobre la importancia de la lengua originaria, hemos tenido un maestro que personalmente ha participado, ha tratado de informar los resultados de aprendizaje de los estudiantes en lengua originaria.
¿Ya? ¿Qué percepciones hemos tenido sobre la importancia de la lengua? Miren los maestros, dice, como maestros nos falta empaparnos sobre la importancia de la lengua y otros que tienen que ver con la realidad de los estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes tienen timidez, pero cuando realizan actividades en quechua demuestran mayor desenvolvimiento y seguridades. Paul Montellano justamente nos dice esa situación, ¿no? Por otro lado, opinión de los estudiantes. Nos dice la estudiante, por la falta de orientación de los profes y algunos comentarios de algunos de nuestros compañeros por el uso del quechua o porque venimos de la región de los alturas de Misque, a veces nos sentimos un poco mal, dice, ¿no? Ella en su momento decía es que han sentido algunas veces algunas acciones de discriminación, pero dice, no, nos falta orientación para que esto no tenga ese tinte. Y de los padres de familia, dicen, no hay quechua pipuni, profesora hasta para la ikunata munanku, dice, ¿no? Joaquín Cutipi, castellanupi. Bueno, si se dan cuenta, ya el quechua está mezclado con algunas palabras. Parlayku mana allintachu yachakuyku imatachus willawasqaykutayas. Chaymantapis ancha llaki quechuamanta parlaspa kashan. Manaña uñawawakunapis parlankuchu. Castellano de Ataña, dice, ¿no? Entonces, realmente es importante nosotros como maestros hacer acciones de revitalización. Bueno, a manera de hacer algunos análisis, podemos eh, citar tal vez a Félix Pazzi, quien nos dice, las políticas educativas implementadas en Bolivia, ¿no? Y elementos contextuales intraculturales como el uso del quechua, prácticas comunitarias, tal vez como el APTAPI, exposiciones y otros, dice, ¿no? Como la MITA y otros propios del entorno, genera resistencia en el posicionamiento de maestros y padres de familia. Es evidente que algunos padres de familia no quieren que sus hijos aprendan, pero también hay resistencia de padres de familia, eso es lo que nos dice Félix Pazzi, ¿no? Una de las madres de familia nos indicaba, en la ciudad el quechua no tiene importancia, más se usa el castellano, en vano nomás dicen que es importante, ni las autoridades del gobierno no saben, dice, ¿no? Realmente tenemos que reflexionar, no está no estamos trabajando, yo creo, de manera muy concreta tal vez estas actividades. La lengua originaria y su inclusión en la gestión curricular resulta muy importante porque nuestros estudiantes, principalmente en las áreas rurales aquí en Misque, son de contextos quechuas. Y como decía anteriormente la maestra, eh, se desenvuelven mejor en su lengua originaria, pero lamentablemente algunas acciones sociales no permiten esa transformación. Por otro lado, ¿no? El desarrollo de acciones del uso de la lengua quechua ha permitido para nosotros ver la escritura, que es posible transformar el uso o la inclusión del uso del quechua en el trabajo educativo. Hemos tenido exposiciones, hemos tenido periódicos murales que han ido combinando. Entonces, todo este trabajo que se ha realizado, hay que hacer un balance con lo que nos dicen también algunas investigaciones y algunas opiniones de nuestros padres de familia, ¿no? Creemos que es importante porque nuestra sociedad, por ser plural, necesita ser revitalizado en su pluralidad. Por otro lado, sobre el fortalecimiento de la didáctica, evidentemente, debido a la configuración persistente de sus prácticas tradicionales que lleva esta generación docente, dice, ¿no? La resistencia al cambio es una reacción inminente. Enrique López nos dice, ¿no? Que los maestros antiguos, debido a su historia o a su histórica práctica tradicional, lamentablemente la generación, eh, la mayoría, pero por lo menos eso lo entiendo, es que no está apto para poder o no tiene esa predisposición de adaptarse a los cambios. Hay que reflexionar sobre esto de innovar la metodología y la didáctica. Y es evidente, miren, nuestro presidente del Consejo sabe que dice, como no hay un reglamento que diga que los profesores tienen la obligación de mejorar sus formas de enseñar, poco o nada se puede hacer, ¿no? Y es verdad, si bien en este proyecto algunos maestros comprometidos se han ido empapando, trabajando con las estrategias, pero también ha habido resistencia de algunos maestros. Hay que hacer ese análisis, hay que reflexionar, ¿no? Que es importante trabajar. También el investigador Paul Montellanos que nos dice en su investigación, es importante leer y escribir el quechua, nos dice, ¿no? La mayoría de los maestros demuestran su desesperación de retornar a su domicilio, que hacer énfasis en el aprendizaje de los estudiantes con compromisos sociales. Es verdad, lamentablemente no podemos cargar solo la tarea a los maestros, pero lo que se puede hacer, estimados colegas, yo creo que podemos hacerlo. Sé que a veces la parte social no nos avalora. Por lo menos en el tiempo que estoy, he visto muchos maestros trabajar más que por sus hijos.
Por lo menos creo que nuestro compromiso cumplimos la mayoría, pero hay algunos también, como nos dice Paul Montellano, una investigación realizada en Sucre, no estamos reflejando esta opinión, ¿no? Por otro lado, Tina tiene mucha razón. Si bien nosotros ostentamos una educación con pertinencia cultural y lingüística, lamentablemente las condiciones son totalmente diversas. Como por ejemplo, Tina nos dice, el mobiliario, el acceso a la cobertura de Internet, de equipamiento adecuado al nivel de alimentación, la práctica productiva de las familias del área rural en Cochabamba, incidiendo significativamente en la formación de los estudiantes con relación a las áreas urbanas. ¿Qué nos quiere decir Tina? Nos indica que lamentablemente, si bien hay este compromiso de los maestros de hacer este énfasis de una educación intercultural, lamentablemente las falta de condiciones o la diversidad de condiciones entra en desigualdad en cuanto a la formación integral, ¿no? Entonces, por otro lado, sobre las perspectivas, ¿no? Los padres de familia exigen a los maestros castellanizar a sus hijos, porque consideran que una vez estos vayan a la ciudad, reducirán su exposición a escenas de discriminación y marginación. Es verdad, ¿no? Lamentablemente, a veces, si bien los profesores se esfuerzan, pero los padres de familia, también que también tienen razón, que en la ciudad, lamentablemente, cuando vemos a personas o a estudiantes que vienen del área rural hablar, empezamos con algunas actitudes despectivas y discriminatorias. Por esa situación, los padres de familia, con varias investigaciones que hemos ido citando, indican esta realidad. Entonces, nosotros desde el proyecto hemos socializado a los padres de familia que rompamos ese pensamiento, ¿no? Demos otra apreciación sobre el valor de la lengua quechua. Es por esa razón que hasta en el desfile con la unidad educativa de San Pedro, han hecho, mira, un letrerito, como dice alguien, algo es algo, ¿no? Bueno, sí, les quiero decir esto un poco porque es muy importante. Realmente, como alguien decía, si bien la oralidad es muy importante, lamentablemente por la falta de producción y el incentivo a la producción de la lectura y escritura, estamos desplazando la lectura y la escritura, y de hecho la oralidad. Entonces, necesitamos reflexionar sobre estas políticas educativas. Bueno, es verdad que hay contradicciones en las políticas lingüísticas. Existe la necesidad de que las autoridades del Estado lleven al plano pragmático las políticas educativas. Y ese es un análisis que debemos discutir nosotros. Si bien hay leyes normativas como requisito para funcionarios públicos, egresos de las SFEMS, lamentablemente no hay resultados sobre el cumplimiento de estas normativas. Entonces hay contradicciones de las autoridades en el cumplimiento de la normativa en las instituciones superiores. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar. Si bien la unidad educativa trabaja, pero ¿qué hay de las instituciones superiores? Es una tarea que hay que debatirlo, ¿no? Entonces, con todo esto quiero concluir indicando lo siguiente, ¿no? Evidentemente se puede trabajar la revitalización de la lengua y de hecho la identidad, pero también hay limitaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué concluimos con esta investigación? La inclusión del uso oral y escrito de la lengua originaria, ya que permite el desarrollo de la capacidad de los estudiantes orientados al fortalecimiento del bilingüismo, contraponiendo a las prácticas hegemónicas del castellano que generan el desplazamiento de la lengua quechua. Entonces, hemos visto que el uso oral y escrito, estamos diciendo, fortalece el bilingüismo y evita la hegemonía del castellano. Y de hecho forma, ¿no?, al estudiante con mayor seguridad, con mayor confianza, porque se está desenvolviendo desde su ser, desde su lengua materna. Y por otro lado también, otro elemento que habíamos tocado, es que existe la necesidad de acordar compromisos coercitivos, puesto que ante la inexistencia de este aspecto, ¿no?, hay maestros que resisten tenazmente al cambio y formación permanente. Esto sobre las estrategias, ¿no? Lamentablemente no hay condiciones para los maestros, no hay incentivos para también motivar a la formación, transformación de la didáctica, ¿no?, de los maestros. Y es verdad, entonces existe la necesidad de acordar compromisos coercitivos. Y por otro lado, ¿no?, ante la falta de ejemplo y ausencia de la aplicación de valor de los elementos lingüísticos interculturales en el Estado por las autoridades, ¿no?, existe un desprecio, pues, y desprestigio de los padres de familia, de las comunidades sobre el uso de la lengua originaria. Entonces, bueno, no los estoy exponiendo de manera concreta los factores sociolingüísticos que nos habíamos definido, pero se han debido dar cuenta
Realmente a veces el mismo Estado es el que limita la revitalización, las mismas autoridades, las mismas instituciones que lo están generando el desplazamiento y de hecho está incidiendo en las comunidades, en este caso de la Unidad Educativa Coronel Gualberto Villarroel, ¿no? Entonces, pero ha habido unas incidencias. Quechua tarea zuachisay prohenat laurata ima letrasta zuachisay go ima tata libro copia tacho. Entonces, si se han dado cuenta, quiero terminar con esto. Bueno, a pesar de que hay contradicciones, pero se puede trabajar en la revitalización de la lengua, oral y escrito. No importa si tenemos algunas equivocaciones, como alguien decía, pero si lo vamos a dejar y sin hacer nada, pues estamos destinando todo un sistema de conocimientos al olvido. Bueno, espero que pues espero que puedan comentar y tal vez sugerir algunas algunos aportes, algunas consultas. Un gusto, hasta otra oportunidad.